Me causó muchísima gracia escuchar las palabras de un querido hermano en la fe salido de la tierra de Irán hace años, que decía que antes de conocer al Señor, él desde el punto de vista de su religión sentía mucha rabia y hasta celos con los cristianos, porque él pensaba, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos un Dios que nos pide dar la vida por él? Y estos cristianos dicen que tienen un Dios que a cambio dio su propia vida en favor de ellos. Cuando estamos cerrando la narración de la operación de rescate más grande de la humanidad, la historia de la salvación, aparece en Apocalipsis 5 esa figura impresionante del Cordero. El apóstol está presenciando ahí la victoria del león de la tribu de Judá, pero cuando va a observar de cerca, lo que se encuentra es con un cordero en el trono que fue inmolado, pero que está de pie. O sea, es la imagen de que aquel Jesús que murió y resucitó, que entregó su vida en favor de otros en la vulnerabilidad y en la aparente debilidad de un cordero. Durante siglos el pueblo de Israel estuvo esperando este Mesías tan anhelado, tomando atenta nota de lo registrado en las distintas profecías que con asombroso detalle describieron el papel y la manera en que este Mesías iba a llegar al mundo y la obra que iba a realizar. Tomemos por ejemplo Isaías 7:14, en la que se está diciendo que va a nacer de una virgen y que iba a ser llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros está hablando de ese rol de Él, como decía Juan en el capítulo 1, que Dios se hizo hombre y dice, y tabernaculizó, hizo su tienda de campaña, habitó en medio de nosotros los seres humanos. Ese pasaje de Isaías 7:14 se está cumpliendo y lo estamos viendo, por ejemplo, en Mateo 1, cuando José está recibiendo revelación de que no tenga miedo de recibir a María, a esa virgen que ha concebido, que porque ese hijo realmente es de parte del Espíritu Santo, le dice, y llamará su nombre Yeshua, porque él va a Yoshia, él va a salvar a su pueblo. Yeshua en hebreo, Jesús, es la palabra que heredamos del griego. Sin embargo, le dice ahí también en ese contexto, cuando él está recibiendo esa revelación, el ángel le está diciendo que él será conocido como Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En esta época del año en el que tanto celebran la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es interesante descubrir cuál era la fiesta que estaba celebrando el propio Mesías durante esta misma temporada. Lo vemos en Juan 10, cuando él está paseándose por el pórtico de Salomón en el templo y dice que estaba celebrando la fiesta de la dedicación, que era en invierno. Allí mismo, en ese contexto de esta fiesta, es cuando él se revela claramente o confirma delante de sus enemigos que él es el Mesías. Pero todo el contexto de este pasaje es hermoso porque él está hablando, él viene hablando de que él es el buen pastor, que él da la vida por las ovejas, que la vida no se la están quitando a él, sino que él la da por su propia voluntad en favor de esas ovejas. Y dice, mis ovejas conocen mi voz, yo las conozco a ellas, ellas me siguen. Esta fiesta que Jesús estaba celebrando de la dedicación allí en Jerusalén nos remonta a unos 168 más o menos años antes de Cristo, en que el imperio griego había estado gobernando durante otros 150 años más o menos, sobre todo el Medio Oriente y muchas otras naciones, imponiendo todas sus costumbres y sobre todo imponiendo su religión. Ellos obligaban que, por ejemplo, si usted adora a Tamuz, ahora se va a llamar Zeus; si usted adora a Baal, igualmente, o a Mitra, llámelo Apolos. Y las naciones paganas no tenían problema con eso, excepto el pueblo de Israel. Ellos sí no le iban a doblar rodilla a un ídolo. Y digamos la cúspide de esta imposición ya fue persecución con Antíoco Epífanes, un malvado rey que incluso el título que él asume es como Epífanes significa una manifestación de Dios. Todo esto el mismo profeta Daniel ya lo había anunciado, de hecho. Entonces, este hombre llegó a sacrificar un cerdo en el templo de Jerusalén, en el templo de nuestro Dios. Obviamente lo profanó y le sacrificó allí un cerdo a Zeus en la fiesta que para nosotros sería hoy el 25 de diciembre. En realidad era el 25 del noveno mes del calendario judío. Él sacrificó allí este cerdo y en todos los lugares estaban imponiendo este tipo de cosas. Entonces hay un grupo, una familia de sacerdotes, de levitas, de un pueblito que se llamaba Modín, que se había levantado ya en revolución. Ellos decían, nosotros no vamos con esto. Y en un equivalente a lo que hoy en día sería como decir que las Bahamas le declararon la guerra a Estados Unidos. Esa sería la desproporcionada lucha, batalla. Ellos dicen, así nos toque morir, pero no vamos a
a caer en esto. Entonces ellos empiezan a pelear, literalmente se tienen que esconder en los agujeros de la tierra, a pelear contra los griegos, y van arrasando de manera milagrosa, porque no hay otra explicación, es contra toda esperanza, contra toda ventaja militar. Y ellos al final llegan a Jerusalén, reconquistan el templo que ha sido profanado, lo purifican de como debía ser, derriban ese altar en el que había sido sacrificado ese cerdo, edifican otro altar, y cuando limpian el templo, lo dedican nuevamente al Señor para que quede habilitado para adorar a Dios nuevamente. Y a partir de ahí, estos hombres que son digamos, grupo de levitas a la cabeza de Judas Macabeo, Macabeo significa el martillo, ellos cuando reconquistan ese templo, celebran por 8 días la fiesta de los tabernáculos, que no habían podido celebrar 2 o 3 meses antes, pues porque estaba ocupado por los griegos, y a manera de rededicación de ese templo, celebran esos 8 días de la fiesta de los tabernáculos. Esta historia la encontramos narrada en los libros de los Macabeos, que son unos libros apócrifos, son unos libros de literatura judía. Primera de Macabeos parece haber sido escrita en hebreo, la segunda parece que fue escrita en griego y ya por judíos que estaban en la diáspora, o sea, lejos de la Tierra Santa, pero ambos relatos, lo que es primera de Macabeos 4 y segunda de Macabeos 10, nos dan una historia de lo que ocurrió ahí, cómo fue que se desarrolló esa liberación del templo, el haber quedado con independencia por un muy buen tiempo de estos griegos, y era lo que Jesús estaba celebrando ya en la fiesta de la dedicación. Miremos esto, contra toda esperanza, este pequeño grupo de guerreros había vencido. Y es ese contraste, volviendo a lo que les hablaba al principio, estos cristianos que parecen tan débiles, ¿cómo así que un cordero es el victorioso y es el mismo león de Judá? Es que la victoria y el poder del Señor se encierran ahí, en esa humildad, en esa belleza, en esa ternura, de un Dios que es el pastor de sus ovejas, el que da la vida por ellos, el caudillo, y al mismo tiempo se hizo cordero para morir en lugar de ellas. Se hizo una de esas ovejas para morir y ser sacrificado.